razones de liquidez. Los índices de liquidez miden la capacidad de una empresa de convertir sus activos en caja o efectivo. En otras palabras, es la capacidad de obtener efectivo para satisfacer su pasivo circulante. Es decir, estas razones miden la solvencia de una empresa en el corto plazo. En general podemos decir que mientras mayores sean los índices de liquidez, mayor será la solvencia de la empresa en el corto plazo. En este curso estudiaremos las siguientes razones de liquidez. Primero la razón circulante. Luego la prueba ácida. Iniciamos con la razón circulante, también llamada razón corriente. Para cada una de las razones vamos a decir primero en qué consiste. Luego explicamos cómo se calcula. Después señalamos cómo se interpreta. Y finalmente, un ejemplo de su cálculo e interpretación. Entonces decimos que la razón circulante o corriente corresponde a las veces que el activo circulante sobrepasa al pasivo circulante. Su forma de cálculo es activo circulante dividido entre el pasivo circulante. Se dice su valor debe ser mayor que 1. Según la mayoría de los autores, debe ser cercana a 2. Mientras más bajo sea su valor indica una situación de mayor riesgo, es decir, no tener efectivo para enfrentar las obligaciones de corto plazo. Si es muy alta indica una situación de recursos ociosos. Primero vamos a dar una empresa de ejemplo. Esta es la tienda La Esperanza, Sociedad Anónima. Tenemos sus estados financieros muy simplificados para el año que termina el 31 de diciembre de 2009. Primero este es el estado de resultados. La empresa tiene ventas por 10.000 pesos. Un costo de ventas de 6.000 pesos. Lo que da una utilidad bruta de 4.000 pesos. Además se tienen gastos de operación por 2.500 pesos. Esto da una utilidad antes de intereses e impuestos de 1.500 pesos. Además se registran gastos financieros por 500 pesos. Y esto da una utilidad neta de 1.000 pesos. Después tenemos el balance general. Este balance presenta un saldo de efectivo de 2.000 pesos. Cuentas por cobrar de 1.500 pesos. Inventarios por 1.000 pesos. Esto da un total de activo circulante por 4.500 pesos. El activo fijo neto equivale a 8.000 pesos. Así el total de activo es por 12.500 pesos. Con respecto a los pasivos circulantes, tenemos cuentas por pagar por 2.500 pesos. Por ser este un ejemplo simplificado, se supondrá que solo tiene este pasivo circulante. Luego pasivo a largo plazo por 7.500 pesos. Lo que da un total de pasivos por 10.000 pesos. El patrimonio es por 2.500 pesos. Por lo que el total de pasivos y patrimonio es de 12.500 pesos. Ahora sí, continuemos con las razones financieras. Vamos tomando el ejemplo de la tienda La Esperanza. Para calcular la razón circulante necesitamos el total de activo circulante y de pasivo circulante. Entonces la razón circulante es 4.500 entre 2.500 es 1.8. Al ser un valor mayor que 1 y cercano a 2 podría considerarse bastante bueno. Pero para llegar a buenas conclusiones se requiere más información. Veamos aquí otros datos. Primero que todo vamos a ver los resultados para los últimos años. En la gráfica hemos representado el valor de la razón circulante del año 2005 hasta el año 2009. Entonces, además del valor del último año, tenemos que se observa en la gráfica una cierta tendencia decreciente. Además, tenemos el promedio de la industria a la que pertenece la empresa. El resultado que la empresa obtiene de 1.8 es en realidad satisfactorio, porque no es bajo, y es cercano al promedio industrial. Pero muestra una cierta tendencia a la baja. Y además se observan ciertas fluctuaciones, como la del 2006, cuando baja y luego sube bastante para el 2007. Este comportamiento irregular podría no ser conveniente. Entonces, ¿qué hacemos?
Primero que todo, debemos considerar el tema integralmente. O sea, vamos a calcular las demás razones financieras para tener un panorama amplio. No debemos basarnos en una sola razón financiera. Luego, vamos a buscar causas. Recordemos que las razones son solo síntomas. Debemos evaluar si la baja en la liquidez es por una caída en las ventas, que nos ha afectado el efectivo, o bien, por un aumento en las deudas de corto plazo. También podría ser porque se haya tenido que realizar gastos extraordinarios. En fin, las razones no nos dicen nada de eso. Así que hay que ir a buscar más datos sobre el desempeño general de la empresa. Luego, debemos evaluar periódicamente este resultado, para ver qué está pasando, y darnos cuenta de si el problema es algo esporádico, o bien, si ocurre frecuentemente. Finalmente, sobre la base del análisis, debemos valorar las posibles soluciones. Este mismo tipo de análisis debemos hacerlo con todas y cada una de las razones financieras. Seguimos con la razón ácida. Esta razón ácida muestra la capacidad de la empresa para responder a sus obligaciones de corto plazo con sus activos circulantes excluidos aquellos de no muy fácil liquidación, como son las existencias y los gastos pagados por anticipado. Su forma de cálculo es: al activo circulante se le restan los inventarios y el resultado se divide entre el pasivo circulante. Su valor debería fluctuar entre 0.5 y 1. Mientras más bajo sea su valor indica una situación de mayor riesgo, es decir, no tener efectivo para enfrentar las obligaciones de corto plazo. Vamos al ejemplo. Para calcular la prueba ácida necesitamos el activo circulante para restarle los inventarios y dividir entre el pasivo circulante. La prueba ácida es 4.500 menos 1.000. Este resultado entre 2.500, lo cual da 1.4. Al ser un valor mayor que 1 es bastante alto. Aunque recordemos que debemos comparar esto con los valores de periodos pasados y con algún promedio industrial, si fuera posible.